Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas en el canal del ensamble Los Fagotes, un programa en el que podemos conocer un poco más sobre los fagotistas venezolanos que se encuentran en el exterior. Nuestro invitado de hoy es del estado Anzoátegui y ha formado parte del ensamble en conciertos, recitales, clases y otras actividades. Así que no me queda más que darle la bienvenida a Robert González. Hermano, bienvenido a casa. Gracias a ti, Ismael, por invitarme. Y bueno, yo soy Robert González, tengo 21 años y nací y crecí en Puerto La Cruz. Y bueno, toco fagot desde que tengo 9 años. Comencé muy pequeño, como todos en el sistema, la mayoría. Y bueno, mi comienzo con el fagot fue, bueno, como todos en el sistema, siempre yo comencé en el sistema a los 7 años. Primero con esas lecciones de coro y tocando flauta dulce. Y después de un año y medio, pasan a los niños a que escuchen los instrumentos en un ensayo de la orquesta. Y, y bueno, en realidad ninguno así me llamó la atención como por decir, ese es el instrumento que va a ser mi instrumento toda la vida. Pero me llamó la atención siempre, fue los vientos madera. Los vientos madera y yo veo ese instrumento tan extraño. Lo tocaba un muchacho joven. Y digo, sería divertido tocar eso. Simplemente pensé eso, sería divertido tocar eso. Y llegamos así y después vuelven los niños al salón y le preguntan, ok niños, ¿qué instrumento les gustó más? Y todos, violín, flauta, y yo, fagot. Y todo el mundo, como que, fagot, ¿qué es eso? Y como que el profesor estaba súper contento porque no había estudiantes de fagot, solo uno. Y bueno, sí, así comencé, así elegí el fagot, no es no es que amor a primera vista ni nada, solo pensé, sería divertido. Y claro, al principio era difícil porque yo era el tamaño del fagot, un niño de 9 años, no podía ni levantarlo, pero de alguna manera fue bien. Sí, algo más o menos me pasó a mí la primera vez que iba a un fagot. Incluso antes de conocer el fagot me decían, ¿quieres tocar fagot? Y yo no tenía la menor idea de lo que me estaban hablando. Ni siquiera sabía que eso era un instrumento. Pero bueno, aquí estoy y aquí sigo, ¿no? Tocando fagot. Robert, cuéntanos cómo fue empezar en Puerto La Cruz. ¿Cómo fue empezar a estudiar fagot lejos de la ciudad de Caracas? Puerto La Cruz queda a unas 4 o 5 horas aproximadamente. ¿Qué recuerdas de haber empezado allá y cuánto tiempo estuviste estudiando en Puerto La Cruz? Bueno, cuando comencé me inició una profesora, la profesora del núcleo, se llama Marlene Reyes. Ella fue la que, bueno, me dio mi primera caña, las primeras posiciones, lo que uno aprende al principio. Pero lamentablemente ella, por motivos personales, se tuvo que retirar de la orquesta. Y el otro señor que también tocaba en la orquesta se retiró, entonces me encontré con la situación de que no tenía profesor. Una situación que se mantuvo casi toda mi vida. Entonces, claro, no tenía profesor, pero mi día a día era ir a ensayar en la orquesta. Entonces, eso me ayudó un poco como a entrenar mi oído, porque claro, todos los días escuchabas la orquesta y eso te ayudaba bastante, claro, yo no. Y, y al director no le importaba mucho que yo no tuviera profesor, entonces él lo que quería era que el fuego sonara. Y yo tenía que de alguna manera lograr que el fuego sonase. Entonces ahí comenzamos con la creatividad que tenemos los venezolanos de, no sé, ponerse a inventar, buscar en internet, así cosas. Y bueno, esa curiosidad fue lo que me motivó bastante a, bueno, a mejorar con el fagot porque de alguna manera tenía que sonar en la orquesta. Y claro, después el tiempo pasó, seguí sin profesor, pero en Puerto La Cruz hicieron algunos proyectos para intentar atraer profesores, o por lo menos traerlos temporalmente, como hicieron unos convenios para que viniera Héctor Barrios a dar clases. Me dio clases, aprendí bastante de él. Y después, más tarde, años después, trajeron a Andrés Riera, que vino regularmente, porque Héctor vino como 3, 4 veces eventualmente, pero Andrés Riera lograron que él viniera
como cada 2 semanas, cada mes, por un año. Y bueno, eso fue una ayuda bastante en el tiempo que estuve en Puerto La Cruz, hasta el 2014, que me mudé a Caracas. Y ahí en el año 2015 entré al Conservatorio Simón Bolívar y vi clases regularmente por un año y medio. Antes de irnos a Caracas, antes, vámonos un poco en Puerto La Cruz. ¿En qué orquesta tocabas en Puerto La Cruz? ¿Cuál fue tu experiencia orquestal? ¿Cómo fue la parte artística antes de irte a Caracas? Bueno, en Puerto La Cruz primero entré en la orquesta infantil, estuve 2 años ahí, 2 años entre la infantil y la juvenil, que en Puerto La Cruz había tres orquestas, la infantil, la juvenil y la sinfónica de Anzoátegui, que es como decir la profesional. Entonces estuve 2 años entre la infantil y la juvenil y después en el 2009 eh, había un solo fagot en la sinfónica, entonces me dijeron para tocar y yo por supuesto que quería tocar. Al principio me costó mucho porque, o sea, la sinfónica era una orquesta más avanzada, era más profesional. O sea, de pasar a tocar un repertorio en 3, 4 meses a tocarlo en 2, 3 semanas, es un cambio que, que es difícil. Difícil y más para un niño de 11 12 años que era yo en aquel momento. Estabas muy joven, eras un niño tocando en una orquesta profesional, la orquesta del Estado Anzoátegui. Sí, para mí fue un poco una suerte porque eso me ayudó a motivarme un poco más, porque como dije, sin profesor, a veces es difícil encontrar la motivación. Bueno, es difícil cuando estás sin profesor encontrar la motivación, es así. Al estar en esta orquesta tenía un poco la motivación de que, bueno, hay que hacer que el fagot suene porque hay dos fagotes nada más y si no, tú no suenas, todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Cuánto tiempo formaste parte de la Orquesta Sinfónica del Estado Anzoátegui? En total, 5 años, del 2009 al 2014. Primero estuve siendo segundo fagot. Había una muchacha tocando primer fagot. Ella se retiró después de un año y entró un señor a tocar primer fagot. Duró un año. Y los otros 3 años estuve yo tocando primer fagot. Entonces, fue muy positivo para mí porque tuve experiencia tanto como en segundo fagot como en primer fagot. Y entonces, bueno, fue muy positivo en ese sentido. Y toda la práctica y la experiencia que tuve en los ensayos y en los conciertos también todavía me sirve. Es algo que te queda para toda la vida. Ahora sí, cuéntanos un poco cuando ya sales de Puerto La Cruz y llegas a Caracas. ¿En qué momento decides irte a estudiar a Caracas y a dónde? Bueno, en el 2014 terminé el bachillerato, la escuela aquí, y tuve un cupo de física en la central y dije, bueno, ¿por qué no estudiar física? Sería divertido y ahí veo que hago con el fagot. O sea, nunca pensé en dejar el fagot, pero como que todavía no me sentía para dedicarme 100% al fagot. Entonces, comencé a estudiar física. En 2015 entré a la Orquesta Juvenil de Chacao y hacía las dos cosas al mismo tiempo. Estaba en la universidad y iba a la Orquesta Juvenil de Chacao. Y después de un semestre y medio dije, ok, la física no es lo mío, porque no estoy ni rindiendo en la física ni rindiendo en el fagot. ¿Y qué es lo que de verdad yo quiero hacer? Después de pensarlo, dije, no, me quiero dedicar al fagot. Y dejé de estudiar en la universidad física para concentrarme en la orquesta, en el fagot y en el conservatorio, que también comencé en el 2015, para ser 100% fagotista, porque pensé, no, esto es lo que quiero hacer y ya está el momento para decidir con 18 años qué es lo que quiero hacer con mi vida. No has sido el único que ha pasado por ese proceso de estudiar otra carrera, probando a ver si el camino es por otro lado, ¿no? Pero eso también sirve para asegurarte que sí, que el camino es la música con el fagot. Cuéntanos un poco tu experiencia en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, donde estudiaste. Sí, estudié ahí un año y medio y me dejó cosas buenas, me trajo disciplina porque por primera vez tuve un profesor que me veía cada semana
Eso era algo nuevo para mí porque, imagínate, desde los 9 hasta los 17 años no tuve un profesor que me viera cada semana. Y de repente tengo esta nueva experiencia que para muchos es lo más normal del mundo, pero para mí era nuevo, que tienes un profesor que te escucha cada semana y de repente me encuentro con que, bueno, tengo que estudiar. Tengo que estudiar porque antes estudiaba así como que, hoy voy a estudiar y después estudiaba dentro de 2 semanas de nuevo. Pero ahora en una escuela como tal, tienes que estudiar todos los días porque si no estudias, el profesor se da cuenta. Y eso es muy evidente. Entraste en la realidad de muchos de los estudiantes del conservatorio. Pero claro, pasaste casi 10 años, como lo comentabas, sin un profesor que te escuchara semanalmente, a un conservatorio donde ves clases semanalmente. Obviamente el cambio te iba a marcar. Y también estuviste en la Sinfónica Juvenil de Chacao. ¿Cuánto tiempo estuviste en la orquesta? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia en esa orquesta. En Chacao estuve 1 año y medio, es decir, de comienzo de 2015 hasta abril de 2016. Y bueno, fue muy bueno estar en Chacao porque conocí a un fagotista que quizás es la mayor influencia en lo que fue para mí el concepto del fagot, que es José Gregorio Marín. Él es profesor, era profesor de Chacao y daba los talleres de los fagotes. Que disculpa que te interrumpa, pero es que lo pudimos conocer porque él fue nuestro primer invitado del programa y lo conocimos bastante, su experiencia, un tremendo profesor, fagotista, que todo lo que tuvimos la oportunidad de compartir con él y aprender de él fueron cosas que siempre, que van a quedar para siempre. Sí, que en estos talleres que hicimos muchas veces con José Gregorio aprendí muchísimo, muchísimo sobre lo que es el fagot. Compartimos ideas, intercambiamos, porque no es solo que una persona diga, porque hay profesores que dicen, esto es así y así se quedará siempre, sino con José Gregorio había la oportunidad de intercambiar ideas y aprendí muchísimo y pienso que es la persona que más me ayudó a crecer como fagotista que he conocido hasta ahora y por eso mi experiencia en Chacao fue buena, gracias a él me- mejoré 1 millón de veces en lo que es el fagot y como fagotista, sí, como persona también. Hay una anécdota que voy a tomarme el atrevimiento porque, bueno, te conozco, no mucho tiempo, pero compartimos poco antes de que te fueras de Venezuela. Y es que cuando venías de niño a Caracas, venías a clases magistrales con el maestro Henning Trog. Cuando él daba clases aquí en Caracas, venía frecuentemente, vino muchas veces a darnos clases. Eras un niño, ibas a la clase y yo nunca tuve la oportunidad de verlo, pero nada más como me lo contaba me daba mucha risa que le replicabas al maestro cómo te decías las cosas. Bueno, sí, quizás tenga un carácter un poco terco yo. ¿Qué recuerdas de esas clases con el maestro? Sé que estabas muy niño, pero seguramente recuerdas algo. Estaba muy, muy niño, creo que tenía 10, 11 años, pero lo que puedo recordar es que, o sea, me gustaba la concentración que tenía ese maestro para dar clases. O sea, no era simplemente que te escuchaba y te decía algo, sino que veías en su cara que de verdad estaba concentrado, escuchando y pensando cómo decir las cosas y cómo escuchar lo que tú estás intentando hacer. Eso de verdad es lo que más puedo recordar, más que como yo toqué o lo que él tocó, porque de verdad fue hace mucho tiempo. Pero ese recuerdo, sí, esa concentración, esa seriedad para dar clases, eso me gustó y todavía lo recuerdo por eso. Pasas por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, pero luego también entras en una orquesta profesional. Entras en la Sinfónica de Venezuela. Cuéntanos un poco cómo fue estar dentro de la agrupación orquestal más antigua del país, compartir con una calidad de músicos increíbles, con un repertorio muy exigente y artísticamente increíble. Háblanos un poco de cómo entras a la orquesta. ¿Cuándo vives ese momento? Bueno, la idea nació porque con el contacto que tenía con José Gregorio Marín, que él fue músico de esa orquesta, necesitaban fagotistas, y él me dijo, bueno, puedes hacer una audición
Y en el caso de que pases, estás en una buena orquesta, y en el caso que no, te sirve de experiencia para futuras audiciones. Por lo que hago una audición y todos están de acuerdo en que entre y comienzo en la Sinfónica de Venezuela como segundo fagot. Estuve del 2016 hasta el 2018 en esa orquesta y bueno, fue una experiencia increíble. Conocí muchísimos buenos músicos, buenos solistas, sobre todo en la sección de vientos madera, y me trajo mucho rodaje orquestal, muchos repertorios, mucha música y sobre todo este codo a codo con muy buenos músicos, muy buenos fagotistas como José Gregorio Marín o Christian Colliver. Eso te ayuda a motivarte más en el tiempo que estuve ahí en la Sinfónica de Venezuela. Tengo la dicha de haber compartido contigo esa experiencia. Yo nunca fui miembro de la Sinfónica de Venezuela, pero sí varias veces José Gregorio me invitó a formar parte de la fila para tocar con ustedes. Y la verdad es que era un equipo tremendo. Trabajar con José Gregorio Marín, con Christian Colliver, fue una experiencia muy, muy significativa para mí. Y bueno, obviamente también contigo trabajar en la fila era muy gratificante porque lográbamos hacer trabajos muy bonitos. ¿Fue el único intento que hiciste para entrar a una orquesta profesional en Caracas? ¿O hubo alguna experiencia más que tuviste para entrar a alguna agrupación? Bueno, yo quería entrar en la orquesta Simón Bolívar. Hice una audición, pero no pasé. No pasé la audición. Sin embargo, la preparación que le puse a esta audición, lo hice con tanto empeño que no pasé la audición, pero me sentí tan bien con lo que pude hacer en la audición, que nunca antes lo había hecho. O sea, por toda la preparación y la seriedad que le di, que ese momento, aunque no haya entrado en la orquesta, me ayudó mucho a seguir formándome como fagotista. Uno siempre sigue formándose. Y bueno, sí, eso es lo que podría decirse el otro intento. Y no, solo toqué en la Sinfónica de Venezuela como agrupación profesional en Caracas. Y luego de la Sinfónica de Venezuela llega el momento de partir. Se presenta el momento de irte, decides irte a Austria. Pero previamente ya habías intentar en otra parte de Europa. Cuéntanos sobre eso que sucedió, esa experiencia incursionando fuera del país. Bueno, sí, siempre tuve la idea de que si yo quería estudiar afuera en Europa, sería en Alemania, porque, bueno, es bien conocido que la escuela de fagotes en Alemania es bastante fuerte y me interesaba bastante eso. Por lo que comencé a estudiar alemán, hacía un curso y tuve la idea, siempre sería bueno ir a Alemania a estudiar. Y la primera opción, por supuesto, era Düsseldorf, porque ahí da clase Gustavo Núñez, que es un ser conocidísimo y muy buen fagotista. Por lo que en 2017 quise hacer una audición para entrar en la escuela de Düsseldorf, la Robert Schumann. Lamentablemente no pasé porque mi nivel de piano era muy bajo y mi nivel de alemán también. Pero a pesar de no haber pasado la audición, dije, no, tengo que hacerlo porque conocí a unos fagotistas en esta escuela que eran muy buenos y era así como que más motivación para, ok, no fue hoy, pero quizás mañana lo sea. Por lo que seguí buscando opciones, sobre todo por el tema del piano y el alemán, y decidí que en vez de Alemania irme a Austria. Porque en 2018 me fui otra vez a Austria, realicé las pruebas en Innsbruck y en Salzburgo. Ambas las aprobé, pero por motivos y cosas de la vida terminé quedándome en Innsbruck. Llegas a la ciudad de Innsbruck, en Austria. ¿Qué te encuentras en esa ciudad a nivel musical? ¿Qué estás haciendo actualmente desde que estás allá? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, primero, mi profesor se llama Daniele Muleri, italiano.
Es un profesor increíble, estudió mucho, formado en Bolonia, después hizo maestría en Salzburg. ¿Eso es en qué institución? ¿En el conservatorio? ¿En la universidad? Se llama el Conservatorio Estatal de Tirol. Ahí estudio actualmente. Y, y bueno, con mi profesor hemos trabajado muchísimo y gracias a él he conseguido contactos con orquestas independientes, que aquí hay mucha movida musical, es decir, hay muchos conciertos. He tocado con alrededor de 6 o 7 orquestas de estas independientes y además aquí está muy arraigada la cultura de las bandas sinfónicas. Las orquestas de viento son muy, muy populares en Austria. Y también he tocado en varias de estas, por lo que he tenido suerte de tener estos contactos y que mi profesor me ha ayudado. Y he logrado tocar en bastantes conciertos, gracias a eso. ¿Habías tenido la experiencia de tocar en una banda sinfónica aquí en Venezuela? ¿O es la primera vez que participas en una agrupación como esta allá? Aquí fue la primera vez que toqué en banda sinfónica. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poco qué, qué has podido sentir, qué has podido vivir tocando en una agrupación diferente a una orquesta sinfónica. Bueno, al principio fue extraño, obviamente. Toda mi vida toqué en orquesta y cambiar a esta disposición, que es muy distinto, fue un poco extraño al comienzo, pero para mí fue una experiencia positiva. Tienes que tocar muy, muy fuerte, porque eres tú contra dos fagotes, contra todos los vientos metal, pero me ha gustado. Hay mucha buena música para banda, no la conocía. Nada, siempre, siempre positivo, es muy divertido. Bueno, yo tuve la oportunidad de pertenecer a la banda sinfónica Simón Bolívar y la verdad que el repertorio de banda u orquesta de viento es bien interesante. Exige mucho a nivel físico particularmente. Estás contra una cantidad enorme de instrumentos de vientos metal y bastantes vientos madera, saxofones y clarinetes, pero es interesante. A mí me gustó mucho esa experiencia de la banda sinfónica. Y a nivel académico, Robert, en la escuela en la que te encuentras en este momento, ¿qué diferencia puedes compartir con nosotros de las que pudiste vivir aquí en el conservatorio y lo que estás viviendo actualmente? ¿Es muy diferente? ¿Te parece familiar? ¿Es muy exigente? Compartes con nosotros cómo ha sido esa experiencia. Diferente, no diría que es totalmente diferente, solo que aquí han buscado como evolucionar un poco más, sobre todo a nivel pedagógico, hacer las clases mucho más interesantes, tratar de que aprendas mejor, un poco más rápido, y son un poco más estrictos en lo que respecta a armonía y estos temas. Y bueno, con piano también, piano es estricto en estos lugares. Pero diferente, diferente, no diría así. En este momento me voy a poner a prueba yo mismo. ¿Te sirvieron las clases de armonía básicas y elementales que te veíamos aquí en Caracas? Aunque no lo creas, me ayudaron. Me alegra mucho, me contenta bastante que eso fueron unas clases que daba en clase de Robert de vez en cuando para explicarle con mis conocimientos muy básicos. De verdad que hace mucho que no estudio armonía, pero lo básico siempre queda. Cuéntanos un poco del idioma, Robert. ¿No te pareció un poco limitante la barrera del idioma, estudiar en un sitio donde se habla alemán? Bueno, es limitante si tú piensas que es limitante. Porque si algo tenemos los venezolanos es que cuando nos queremos hacer entender, nos hacemos entender. Y, y sí, es difícil cuando vas a un lugar que no es tu lengua materna. Y además que especialmente aquí en Austria no hablan el alemán que enseñan en la escuela, sino tienen su propia manera de hablar. Entonces eso lo hace un poco más complicado de entender, pero después de un tiempo, si tú de verdad quieres aprender, lo vas a aprender. Así es con cualquier cosa. Entonces el oriental
no te quitó la valentía para seguir dándote a entender, así no tuvieras todos los recursos para hablar alemán austriaco. Exacto. Bueno, el venezolano se hace entender, eso es ley. ¿Eres el único venezolano que se encuentra en esa escuela, en la escuela de música, o hay otros compañeros venezolanos que comparten contigo? Bueno, está mi novia que toca clarinete, es la única venezolana en la escuela aparte de mí. Ella se llama Sabrina. Sabrina, no me recuerdo el apellido, qué raro que se me olvida. Sabrina Jaimes. Sabrina, Sabrina Jaimes. Ella es clarinetista, pero siempre estuvo con nosotros en el ensamble. Nunca tocó en el ensamble, pero siempre nos acompañaba. Se lanzaba a todas las aventuras del ensamble y ella estaba presente de alguna otra manera. Robert, no quisiera finalizar esta entrevista sin antes escuchar un mensaje para todos nosotros, los que estamos aquí en Venezuela, especialmente para esa generación joven que todavía está aquí, que está empezando o que tiene poco tiempo de haber empezado. ¿Cuál sería tu mensaje para motivar a continuar este camino tan bonito, tan enriquecedor que es la música y que a veces nos dejamos llevar un poco por las cosas que están pasando o que están sucediendo en el país? Bueno, yo diría que, bueno, primero, estudiar música es difícil. Es difícil en la situación actual y es difícil cuando todo está bien y siempre será difícil por distintas razones. Pero yo pienso que es una vocación, un estilo de vida muy noble porque tienes la oportunidad de compartir algo, en nuestro caso sonidos, música, y a la gente que hoy en día no tiene profesor porque la situación del país. Si tú quieres aprender, aprendes. Hoy en día hay muchas herramientas. Es difícil, pero no se va a hacer más fácil si tú no buscas la solución a tu problema. Y, y bueno, sí, hacer música es un regalo, aún con todas estas dificultades que tenemos. Robert, muchísimas gracias de verdad. Tú, para mí, para los que te conocemos, has sido un ejemplo de constancia, sobre todo perseverancia. Pasar casi 10 años sin un profesor que te escuchara semanalmente, sin una guía que estuviera ahí, y aún así, hoy en día estás estudiando en Austria. E incluso antes de irte ya habías logrado estar aquí en la Sinfónica de Venezuela, en la Juvenil de Chacao. Tú nunca te rendiste, nunca te detuviste, a pesar de no tener todas las herramientas y recursos que necesitabas. Eso es un digno ejemplo a seguir para todos nosotros, todos los fagotistas que estamos aquí y para todos los venezolanos que están fuera del país también. Muy agradecido, hermano. No puedo despedirme de ti sin decirte que te extraño muchísimo, que te echo mucho de menos por todas las cosas que compartimos en el ensamble, todas las clases de música, de fagot, pero sobre todo el compartir que logramos y vivimos aquí antes de que te fueras. Ha sido un gran placer para mí y cuéntanos cómo te podemos cómo los chicos te pueden contactar en redes sociales, cómo te pueden encontrar. Bueno, en Facebook mi nombre es Robert González y en Instagram es Robert González 5794. Perfecto, entonces tenemos tu Instagram para contactar contigo y te deseo siempre lo mejor y que sigas adelante, sigas estudiando y seguramente todos tus logros los vamos a celebrar a medida que los vayas alcanzando. Un abrazo enorme, que estés muy bien. Gracias, Emael. Y esto fue todo por hoy en nuestro programa. Esperamos que les haya gustado y les agradecemos una vez más por ver y compartir este video. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana con un nuevo invitado. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y así podrás disfrutar de un nuevo capítulo, aquí en el canal del ensamble Los Fagotes. Hasta la próxima.